Muy bien, buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿En dónde? En Primera de Corintios. Estamos estudiando la primera carta. Estamos en el capítulo 2. Estamos estudiando esta carta que el apóstol Pablo escribió allí alrededor de los años 50, 55 después de Cristo. Iglesia que nació como resultado del segundo viaje misionero de Pablo. Él estuvo allí entre un año y medio aproximadamente enseñando, instruyendo, preparando a las personas. Y luego que él regresa a dar su informe en cuanto al viaje y continuar también con su ministerio, recibe información, recibe reportes con respecto al estado de esta iglesia. En esta carta Pablo va a estar tratando diferentes temas como la unidad de la congregación, el sexo, la comida, el culto, la resurrección. Y Pablo, al recibir el informe, encuentra que las cosas no están muy bien. Entonces Pablo escribe esta carta. Es uno de los discursos o una de las cartas instructivas de Pablo más extensa. Es podemos decir, una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento. Y hemos comenzado, ¿no?, desde el capítulo 1 y vamos a estar hasta el capítulo 4 por lo menos hablando acerca, que es el tema que Pablo está tratando, y es la unidad de la iglesia. Y para comenzar hoy sería bueno pensar en una gran verdad como iglesia, ¿no? Que una de las doctrinas más olvidadas dentro de las enseñanzas de la iglesia local es la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. Quizás la razón por la cual no se trata es quizás por no querer caer en el problema del carismático, ¿no? Caer en un extremismo carismático, y de esa manera probablemente muchos ya se han ignorado en cuanto a la verdad de esta doctrina del Espíritu Santo. Si es cierto que afirmamos la doctrina de la Trinidad, nosotros reconocemos que Dios es trino, es un Dios trino. Un teólogo actual llamado Grudem dice lo siguiente, o lo define a la Trinidad de la siguiente manera: Dios existe plenamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios, y hay solo un Dios. Doctrina, verdad incomprensible a nuestra mente, pero la creemos y la afirmamos, y aunque la afirmamos a veces, la verdad de la Trinidad, la verdad de la doctrina del Espíritu Santo, muchas veces predicamos y enseñamos como si fuese que no creyésemos en un Dios trino. Mayormente predicamos como si fuera que creemos en un Dios que es solamente dos personas, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. Y no consideramos justamente la persona del Espíritu Santo. Hablamos de la obra del Padre, hablamos de su grandeza, hablamos de su gobierno, hablamos del Hijo, hablamos de Cristo, su señorío, su obra en la cruz, pero no hablamos de la obra del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Se predica el Evangelio como si el Espíritu Santo no existiera, como si convertir a una persona dependiera del predicador, de la elocuencia, como que comprender el Evangelio fuera algo que dependiera solamente de nosotros mismos o de la estrategia o del método que estamos utilizando. Y al pensar así sucede lo siguiente: si dependeríamos de eso, si la gente no entiende el Evangelio, ¿qué hay que hacer? Hay que actualizarlo, hay que cambiar el lenguaje, hay que contextualizarlo. Si no comprende el mensaje, hay que modificarlo. Entonces uno va buscando técnicas, métodos que puedan ser los más novedosos. No funciona el evangelismo, bueno, estemos atentos, alguien va a traer algo novedoso, y después escuchamos que viene Montoto con un método espectacular, se convirtieron 1000 personas, vamos a usarlo.
Pero la razón es la siguiente: nos olvidamos de la obra del Espíritu Santo en la obra de la evangelización. Buscamos estrategias ¿para qué? Con la intención de persuadir o convencer humanamente, e ignoramos así la obra del Espíritu Santo, que solo Él puede hacer. La obra del Espíritu Santo es esencial y crucial en el evangelismo. Es crucial justamente para conocer el Evangelio. No hay otro medio para conocer la verdad de Cristo, el Cristo crucificado. Y en el sermón anterior hemos aprendido justamente que el apóstol Pablo les había hablado a estos hermanos que Dios ha revelado la verdadera sabiduría por determinación divina. Dios ha determinado revelar la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría. Y hemos visto que esa verdadera sabiduría es el Evangelio de Jesucristo. Y hoy nos vamos a detener a considerar los versos del 10 al 13. Hoy quería tocar del 10 al 16, pero creo que va a ser muy conveniente separar justamente otra vez estas estrofas por las unidades de pensamiento que existe, y el versículo 14 y 16 lo estaremos tocando en el próximo sermón. Así que vamos a leer versículo 10 al 13 en este día. La palabra de Dios dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 13. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oramos al Señor. Padre, queremos encomendar tu palabra en esta mañana, que te glorifiques a través de ella. Háblanos, prepara nuestro corazón, nuestra mente, que tu Espíritu, Señor, nos enseñe, nos haga recordar tus verdades. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en estos versículos que hemos leído, Pablo les aclaró que Dios ha determinado revelar la verdadera sabiduría únicamente por medio del Espíritu Santo. Pablo les aclara que Dios ha determinado revelar la verdadera sabiduría únicamente por medio del Espíritu Santo. Dios solo revela el Evangelio y lo da a conocer al ser humano únicamente por medio de la persona del Espíritu Santo. El hombre no podrá saber de Cristo crucificado como medio de salvación, sin la intervención de la persona del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo va a aclarar en estos versículos. Por eso el título de este sermón es El olvidado agente comunicador. El olvidado agente comunicador. Porque es eso lo que dijimos al principio. Se ha olvidado, se ha extraviado de la mente aún de predicadores y de iglesia la obra del Espíritu Santo a la hora de comunicar la palabra. No tan solo en el evangelismo, sino aún también en la exposición de ella. La dependencia y la verdad de la obra del Espíritu Santo en la comunicación de la palabra. Por eso, hermanos, en esta mañana es necesario que dependamos en la obra del Espíritu Santo al comunicar el Evangelio y dejar de depender en métodos humanos. Esto va a ser crucial para nosotros como iglesia. Es necesario que dependamos en la obra del Espíritu Santo
al comunicar el Evangelio y dejar de depender en métodos humanos. Acuérdense que hemos visto que la unidad estaba siendo quebrada por el orgullo de cada una de estas personas, imponiendo su filosofía, su modo de pensar, sus presuposiciones antes de lo que la verdad de Dios tenía para ellos. Y esto indica una vez más que el ser humano no posee la capacidad de comprender el Evangelio por propios medios o por metodología humana. Y a esto surge una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en esta mañana estaremos considerando 3 razones del por qué el Espíritu Santo es el único medio para conocer el Evangelio, el único medio. Y nuevamente vamos a los versículos 10 al 11, que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo comienza nuevamente contrastando. ¿Justamente con qué? Con lo que expresó en el versículo 8, en el sermón anterior, y lo volvemos a leer, cuando dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Al Señor de gloria. Aquí Pablo comienza con un pero. Pero Dios. Esta sabiduría no la conocen los príncipes, las personas de eminencia, no lo conocen los intelectuales. Dios la revela. Dios reveló, dice justo aquí. Pero a la vez Pablo enfatiza que Dios es el que revela esta sabiduría. Dios es el que revela esta sabiduría. No son cosas que se razonan, no son cosas que se investigan, no son cosas que se deducen y que uno después de haber hecho todo eso llega a una conclusión y dice: soy un pecador, Señor, perdóname. El Señor aquí Pablo claramente está aclarando que esto es revelación de Dios. Revelación de Dios. Dios es el que revela y lo ha hecho en su determinación, como lo hemos visto la semana pasada. ¿Y qué cosas ha revelado? ¿Qué cosas ha revelado? Justamente versículo 9 del capítulo 2, como hemos leído la semana pasada: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, sino las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. ¿Y qué ha preparado Dios para los que le aman? ¿Qué fue lo que Él preparó? La sabiduría de Dios. Porque ese es el tema, la sabiduría de Dios. Las cosas que son, como hablábamos, incomprensibles para el hombre. La sabiduría que fue ocultada justamente por Dios. ¿Se acuerdan? Decía, aquella que fue oculta, y allí está justamente en voz pasiva, fue ocultada. ¿Por quién fue ocultada? Por Dios mismo. Dios decidió ocultar la sabiduría divina. ¿Para quién? Para los que le ama, dice aquí Pablo. Claramente. Esta verdad, esta sabiduría ha sido predestinada, dice, antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo aclaraba claramente en este pasaje la sabiduría de Dios, que era el mensaje de salvación. Cristo crucificado. Y para esto justamente lo ha revelado, lo ha sacado a la luz, dice. Y nosotros hoy diríamos: Dios decidió destapar la olla, para que salga a la luz, sea revelado. ¿Por medio de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la primera razón del por qué el Espíritu Santo es el único medio para revelar el Evangelio, la sabiduría de Dios? Solo porque el Espíritu Santo conoce el Evangelio. Solo el Espíritu Santo conoce el Evangelio. ¿Por qué Dios lo ha determinado de esta manera?
porque ha determinado que el Espíritu Santo sea el medio, el único medio, para revelar al hombre el plan de salvación, el mensaje del Evangelio, a Cristo crucificado. La razón se encuentra en el versículo 10, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, todo lo escudriña. La idea aquí es que no existe nada que el Espíritu de Dios conociera. El Espíritu conoce todo. Y justamente esta palabra todo puede traducirse cada detalle, cada detalle, cada detalle. La idea es que nada se escapa justamente de la observación detallada del Espíritu. El Espíritu conoce todo en su profundidad, en su profundidad. La Nueva Traducción Viviente, justamente este versículo 10, lo traduce de la siguiente manera. Pero fue a nosotros quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Y aquí dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo. Todo a fondo. Y justamente continúa esta traducción y dice, y nos muestra los secretos profundos de Dios. Aquellos que ya tenemos 30 años para arriba, creo que se acuerdan cuando fue estrenada la película Titanic, ¿no? Pero antes que se estrenara esa película se hizo todo un documental justamente por el director, James Cameron. Y él había hecho todo un documental viajando él mismo y dirigiendo todo el recorrido donde el Titanic estaba hundido. Todo para crear, ¿no?, la expectativa, todo lo que iba a ser el estreno de la película, ¿no? Pero es con la nave y sumergiéndose en lo más profundo, donde nadie podía llegar, recorriendo allí los pasillos. De ahí se pudo recrear todo ese enorme transatlántico, ¿no? Y el Espíritu Santo hace eso, va a lo más profundo, a lo más profundo. Pero no solamente va a lo más profundo, aquí Pablo está hablando de algo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que el Espíritu Santo es Dios. Por eso Él conoce todo. En cierto modo, así como hemos visto anteriormente el Señor de gloria demostrando la deidad de Cristo, aquí también Pablo, con esta expresión que todo lo escudriña, está hablando de que el Espíritu Santo es Dios. Porque ¿de quién es la sabiduría? De Dios. ¿Y quién conoce todas las cosas? Dios. Dice, aún lo profundo de Dios. Aquellas cosas que son difíciles de comprender. Y esto justamente debe hacernos reconocer la necesidad del Espíritu de Dios para el aprendizaje. Para el aprendizaje. Esto no se limita solamente a personas que están muertas en sus delitos y pecados para que el Espíritu Santo revele como Dios ha determinado, sino también a nosotros. Porque el Señor ha prometido el Espíritu Santo en nosotros con un objetivo también: enseñar y recordar todas las cosas. De una manera muy carnal y muy soberbia y muy orgullosa, cada uno de nosotros, cuando escuchamos algo que no estamos de acuerdo, queremos refutar y empezamos a investigar. Pero nos olvidamos de algo: la obra del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios solamente conoce lo más profundo de Dios. Lo más profundo de Dios. El versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, aquí Pablo está preguntando: ¿qué hombre puede saber lo que el hombre piensa? ¿Cuál sería la respuesta? El mismo hombre. Yo solo puedo pensar lo que yo pienso. Yo no puedo pensar o saber lo que Juan está pensando. Entonces Pablo aquí en su argumento está diciendo esto. De esta manera, dice, así o de la misma manera, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Dice,
el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. Dios. Lo interesante aquí es que Pablo presenta la deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo. Aquí tiene un pasaje para hablar con los testigos de Jehová. Pasajes que a veces escapan, presentando la deidad también del Espíritu Santo. Muestra así como lo hizo con Cristo. ¿Se acuerdan en el versículo 8? Cuando habla de el Señor de gloria, cuando era una expresión utilizada para hablar de Jehová y de Dios Padre. Pero es interesante porque dijimos que la razón por la cual el Espíritu Santo es el único agente comunicador del Evangelio es porque Él conoce el Evangelio. Él conoce el Evangelio. John Wesley decía lo siguiente: tráeme un gusano que pueda comprender a un hombre. Tráeme un gusano que pueda comprender a un hombre, y entonces yo te mostraré un hombre que pueda comprender a Dios. ¿Se entiende, no? Es imposible comprender a Dios. Es imposible. El hombre es tan necio que cree que podrá conocer por sí mismo tal conocimiento. Tal conocimiento. Justamente hablando esta semana, la palabra de Dios está llena de verdades profundas y es como un gran océano, ¿no? Uno en el océano se puede meter, puede navegar, puede nadar, puede bucear, puede ir a partes profundas, pero nadie todavía ha podido hacer pie. Y las verdades de Dios, por su gracia, por medio del Espíritu, nos permite navegar y sumergirnos en las profundidades de la verdad de Dios. Pero hay algo que no se nos permite: hacer pie. Porque Dios es sabio. Dios es sabio. Porque imagínense qué sería de nosotros con tanto conocimiento así. Dios es sabio. Dios es sabio. Dios puede ser conocido, podemos decir, por medio de Dios mismo. De Dios mismo. Y aquí justamente Pablo afirma que solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Es necesario que dependamos en la obra del Espíritu Santo al comunicar el Evangelio y dejar de depender de métodos humanos. ¿Por qué el Espíritu Santo es el único agente comunicador, revelador del Evangelio? Porque Él conoce el Evangelio. En segundo lugar, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El apóstol aquí está explicando justamente que hemos recibido al Espíritu Santo. Hemos recibido al Espíritu Santo y lo hemos recibido para que podamos entender el Evangelio. Nuevamente aquí Pablo hace un contraste, nuevamente lo hace, y lo hizo justamente entre el espíritu de este mundo y el espíritu que proviene de Dios. Ese es el contraste. Cuando habla justamente aquí el espíritu de este mundo, no se está refiriendo a los espíritus demoníacos, al espíritu de Satanás. Aunque bien, el mismo Pablo lo llama, ¿se acuerdan? Príncipe ¿de qué? De este mundo. Príncipe de este mundo. Pablo lo que está aquí contrastando es dos tipos de espíritu. Perdón, no está contrastando dos tipos de espíritu, sino la procedencia del espíritu. Eso es lo que él está justamente contrastando el apóstol Pablo. De dónde proviene el origen de esta sabiduría. Y el énfasis justamente recae donde Pablo dice que proviene de Dios. Este espíritu proviene de Dios.
Aquí justamente está implícita la enseñanza que como hijos de Dios hemos recibido el Espíritu de Dios y el cumplimiento de las promesas. ¿Se acuerdan Jesús que había prometido? Vendrá otro Consolador, estará con vosotros, morará con vosotros, enseñará todas las cosas, os hará recordar todas las cosas. El Espíritu Santo vendría a morar en nosotros y justamente de esto el apóstol estará hablando en esta carta de 1 Corintios, la obra del Espíritu Santo en la iglesia en Corinto. Fíjense, versículo 16 del capítulo 3, Pablo va a hacer mención de eso. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6, versículo 19, Pablo también estará enseñando lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Pablo estará enseñando justamente en toda esta carta la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia. Pablo justamente en el versículo 11 de nuestro pasaje Pablo estará enseñando justamente sobre el Espíritu Santo y aquí justamente Pablo dice: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, nos ha concedido. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que Él nos ha concedido? ¿Qué es lo que nos concedió Dios por medio del Espíritu Santo? Versículo 9 del capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Justamente hay esa expresión, eso que ha sido concedido, versículo 12, cuando dice: sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La versión de la Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera, la última parte: para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios gratuitamente nos ha concedido la revelación de Dios, del Evangelio, del Cristo crucificado, por medio del Espíritu Santo, gratuitamente. Y justamente esta palabra, este verbo, está en voz pasiva. Dios concede y alude justamente a lo que acabamos de cantar en esta mañana, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Esta misma palabra donde Pablo utiliza en el versículo 12, es la misma palabra que es utilizada por el Señor Jesucristo, el mismo verbo por el Señor Jesucristo, cuando habla la parábola de los dos deudores, en Lucas 7, 41 y 42. El Señor dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice, perdonó a ambos. El verbo perdonar es el mismo verbo cuando Pablo utiliza para decir: se ha concedido, se ha otorgado gratuitamente. Es el mismo verbo que Pablo usa en Efesios 4:32 cuando dice: perdonándoos unos a otros. La idea aquí de Pablo es que Dios nos ha concedido por pura gracia. Por pura gracia, la revelación del Evangelio a cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo. El hombre no quiere saber nada de Dios, el hombre odia a Dios, rechaza a Dios. Dios pudo condenar al ser humano en Edén, condenarlo sin solución. Pecaron, ya está, haré otra cosa nueva.
pero nos podría haber condenado, pero Él no lo hizo. Por gracia. Por gracia. Dios determinó que el Espíritu nos revele su Evangelio para que podamos entenderlo. Para que podamos entenderlo. ¿Cuál es la segunda razón aquí por la cual el Espíritu Santo es el único agente comunicador del Evangelio? No solamente porque lo conoce, sino porque lo hace entender. Lo hace entender. Es la gracia de Dios que nosotros hayamos podido entender el Evangelio. No solamente porque una persona vino y nos habló. No solamente por eso. Y si aún luchamos con el concepto en que el ser humano puede por sí mismo conocer, entender, creer y tener fe por sí mismo, ¿cómo explicamos estos pasajes? ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Cómo lo argumentaríamos? Y bueno, y ahí sacamos del bolsillo, ¿qué cosa? La sabiduría humana. Porque es inexplicable, son las profundidades de Dios, donde no nos permite hacer pie, no nos permite hacer fondo. Lo único que nos permite es disfrutar de las bellezas de lo que nuestros ojos pueden ver. Y descansar y humillarnos ante esas verdades gloriosas del Evangelio. Es necesario que dependamos en la obra del Espíritu Santo al comunicar el Evangelio y dejar de depender en métodos humanos. Solo el Espíritu Santo conoce el Evangelio, solo el Espíritu Santo hace entender el Evangelio. Versículo 13, la tercera razón. Dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo aquí va a presentar el final, la conclusión de este argumento. Si solo el Espíritu conoce el Evangelio, si solo el Espíritu hace entender el Evangelio, solo es el Espíritu Santo que puede enseñar el Evangelio. Y esa es la tercera razón. El Espíritu Santo solo puede enseñar el Evangelio. Solo Él lo puede hacer. Pablo dice en el versículo 13, lo cual también hablamos. Versículo 13, lo cual también hablamos. Él también viene expresando esta frase en el versículo 6 del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Luego también en el verso 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y aquí en el versículo 13 dice, lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que han hablado? ¿Qué es lo que han expresado en palabras? Versículo 9. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sabiduría divina. Sabiduría divina. El Evangelio. Sus palabras no fueron dadas, impartidas, nutridas por sabiduría humana. No con estrategias. No fue la sabiduría humana la que proveyó para su mensaje. El mensaje no estaba nutrido justamente por estrategias ni metodologías humanas. Fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 17. Pablo tenía la convicción de que no era así. Primera de Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría.
Y nuevamente encontramos en ese versículo 4 un sino, otro contraste, el tercer contraste con la enseñanza del Espíritu de Dios. Con la enseñanza del Espíritu de Dios. Un mensaje con palabras espirituales. Espirituales. Pablo dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo era un gran elocuente. Pablo era una persona intelectual. Y Pablo, cuando fue a Corinto, porque sabía cuál era el problema, él les dice, yo vine a vosotros como no sabiendo nada, para predicarles en poder a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Luego encontramos aquí en el versículo 13, dice, al final del versículo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este verbo justamente da la idea de cómo Pablo presentaba el Evangelio. La palabra acomodando puede traducirse como explicando o exponiendo. Es la idea como cuando, ¿se acuerdan? En Nehemías capítulo 8, Esdras abre el libro y explica, y los demás sacerdotes repiten la enseñanza para que todas esas 50.000 personas escucharan. Y dice que todos ellos, los maestros, ponían el sentido. ¿Qué quiere decir eso? Explicaban, exponían claramente las Escrituras para que las personas pudieran entender la verdad de Dios. Esto presenta la manera en cómo exponemos el mensaje. Y justamente, hermanos, aquí Pablo, en cierto modo, está abriendo el paraguas. Porque uno va a decir, después de haber escuchado a Pablo, sin haber dicho esto, ¿ves que cualquiera puede enseñar? ¿Ves que cualquiera puede abrir la Biblia y leerla y enseñar? Total, está el Espíritu Santo. Pero Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Exponer, explicar la verdad de Dios por medio del Espíritu y la responsabilidad, en este caso del orador. Esto está hablando de la responsabilidad al exponer la palabra. Pablo no buscaba argumentos ni trampas para convencer con respecto al Evangelio, o del Evangelio a los perdidos. Él no estaba hablando de eso. Tampoco hablaba de recurrir a la sabiduría humana en la iglesia y en la explicación del Evangelio. Porque hacer todo eso es atentar justamente contra la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Una persona me estaba hablando y me dice, me llamó fulano pidiendo el evangelismo de fulano. El evangelismo de fulano, le dije yo. Recién me entero. Quizás podríamos decir sabiduría humana y no la de Dios. Si las personas reconocen su pecado y se arrepienten, no es por la elocuencia de la persona, no es por la estrategia de convencimiento, sino por el Espíritu de Dios. Porque Pablo lo dijo. Justamente Pablo lo dice. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es obra del Espíritu. Juan capítulo 16, versículo 8. El Señor había prometido, cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá de pecado al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Ahí cuando habla de convencer, está hablando de condenar. Que va a redarguir, que va a mostrar el pecado. Con la intención de que la persona pueda darse cuenta. El pecador llega a los pies de Cristo no por la música, por la musiquita. Prohibido acá. Si a alguno se le escapa algo, le cortamos el dedo ahí.
No por eso. No por la voz acaramelada del evangelista. Y ahí cuando está en el clímax y la voz cambia y parece un locutor hablando, porque te tiene que convencer su voz. No el momento emocional, donde las personas ahí pasan al frente y algunos lloran y otros ven ahí y se conmueven y lloran y todo el mundo está llorando. ¿Y qué es lo que pasa acá? Tiene que ser por obra únicamente y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que hace esa tarea. Cuando una persona pasa de muerte a vida es porque Dios lo permitió por medio de la obra del Espíritu Santo, revelándole la sabiduría humana que está predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria, dice Pablo en estos pasajes. Para nuestra gloria. Corremos el peligro, hermanos, que si creemos que la sabiduría humana puede hacer algo, probablemente estemos mandando personas al infierno. Y daremos cuenta al Señor por eso. Es necesario que dependamos en la obra del Espíritu Santo al comunicar el Evangelio y dejar de depender en métodos humanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce el Evangelio. Él es Dios. Él es Dios. Él conoce lo más profundo de nuestro ser también. Solo Dios, en segundo lugar, hace entender el Evangelio. El Espíritu Santo lo hace entender. Y en tercer lugar, solo el Espíritu Santo puede enseñar el Evangelio. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es comunicar el Evangelio. Pero lo que no es nuestra responsabilidad es que una persona manifieste arrepentimiento. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es que la persona se convierta. Esa no es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad. Y si yo insisto con alguien y la persona parece ser que hizo y se arrepintió, solamente lo que logramos es que se harte de nosotros y nos diga sí. Nuestra responsabilidad es predicar, hablar de la sabiduría de Dios, hablar del Evangelio, Cristo crucificado, y Dios revela su Evangelio por medio del Espíritu Santo a los que Él va a salvar. Esa es la verdad de Dios. No podemos seguir permitiendo creer que las personas se van a convencer por nuestro argumento o porque somos profesionales del Evangelio. Los hijos serán salvos únicamente cuando Dios les revele el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Martín Lutero dijo: no podemos entender la Biblia mediante el simple estudio o talento. Debemos contar con la presencia del Espíritu Santo. Es fundamental. A veces creemos, no, yo solo nomás con YouTube prendo mi Biblia y mi diccionario bíblico y ahí ya. No existe el autodidacta. Entonces, ¿para qué Dios proveyó maestros, pastores y maestros? ¿Para qué el pueblo de Israel llamó a Esdras y dijo, traed el libro? Necesitamos personas que nos instruyan, pero sobre todo la presencia del Espíritu Santo en esa enseñanza. Juan Calvino también dijo, y no se ofendan porque también nombró a un arminiano, a Juan Wesley, que decía lo siguiente: el testimonio del Espíritu es superior al de la razón. Al de la razón. ¿Por qué? Porque estas palabras no se enraizarán en el corazón del hombre hasta que no son selladas por el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Los reformadores, la Iglesia, desde sus inicios han creído y han tenido la convicción que el convencimiento de pecado, la claridad en la exposición de las Escrituras y que las personas puedan entender es obra del Espíritu Santo.
Dejen de confiar en sus propias sabidurías, Pablo le estaba diciendo. Los está destruyendo, los está desuniendo. Dependan del Espíritu Santo. No podemos olvidarnos de la obra del Espíritu Santo. No tengamos miedo de un extremismo carismático. No, se habla del Espíritu Santo pentecostal, o no sé. Es la tercera persona de la Trinidad. Decimos creer en la Trinidad, nuestra fe sostiene la verdad de la Trinidad, pero vivimos solamente creyendo en Dios Padre y Dios Hijo, y no en la obra del Espíritu Santo. Hermanos, es necesario que dependamos en la obra del Espíritu Santo para comunicar el Evangelio y dejar de depender en métodos humanos. Oramos al Señor. Padre Santo, estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra. Y nos humilla saber que si hoy disfrutamos de eterna salvación, fue por pura gracia. Porque tu Espíritu Santo nos ha convencido, nos ha mostrado nuestra culpabilidad, nos ha condenado ante tu ley, de que no hay perdón, solamente culpa. Pero en tu gracia, por medio del Espíritu, nos has revelado la verdad del Cristo crucificado. Que solamente en Él hay perdón de pecados. Gracias, Padre, por aquellas personas que has utilizado para llevarnos la palabra. Gracias, Señor, porque has puesto a nuestro lado maestros que nos han ayudado a crecer, a conocer más. Pero no queremos dejar de reconocer en esta mañana que fue la obra del Espíritu Santo en el maestro y en el alumno, al dar luz, claridad de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a predicar las gloriosas verdades del Evangelio sin estar dependiendo de estrategias, de métodos, sino a confiar en la obra del Espíritu Santo al comunicar el Evangelio. Padre, nos encomendamos así en tus manos en esta mañana. En el nombre de Jesús.